Mi familia le dio una casa a mi hermana, y a mí una cabaña en medio de la nada. Pero ninguno de ellos sospechó que era el mejor negocio de mi vida, porque la vendí por $800,000. Un año después, estaban en mi puerta. Me llamo Tara, y he pasado toda mi vida como la hija olvidada. Desde el principio, mi hermana mayor, Kelly, fue la niña de oro. Nuestros padres dejaron claro quién era su favorita sin decirlo nunca directamente. Aprendí a esperarlo, incluso de niña. Cuando éramos más jóvenes, Kelly siempre recibía ropa nueva, mientras que yo recibía su ropa usada. Para los cumpleaños, ella recibía regalos caros como los últimos videojuegos o ropa de marca, yo recibía juguetes genéricos o cosas prácticas como calcetines y cuadernos. Una Navidad, cuando yo tenía 12 años, Kelly recibió un iPhone nuevo. Yo recibí su teléfono plegable de 3 años que apenas funcionaba. Las actividades escolares eran la misma historia. Mamá y papá nunca se perdían un partido de voleibol de Kelly, pero solo aparecían en aproximadamente la mitad de mis competiciones de debate, incluso cuando llegué a las finales estatales. Pagaron las clases de piano de Kelly sin dudarlo, pero cuando yo quise tomar clases de arte, dijeron que era demasiado caro y que podía practicar dibujo en casa. Cuando Kelly se graduó de la escuela secundaria, nuestros padres le organizaron una fiesta enorme e invitaron a todos los que conocían. Para mi graduación, tuvimos una pequeña cena en casa solo nosotros 4. Kelly recibió un coche nuevo para la universidad, yo recibí un pase de autobús. Kelly necesita un transporte fiable, había explicado papá. El campus es enorme y tiene mucho terreno que cubrir. Yo fui a la misma universidad, pero aparentemente, mis piernas funcionaban perfectamente. Dejé de esperar cosas de ellos hace años. Me mudé tan pronto como pude, encontrando un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero era mío, y lo pagué yo misma con el trabajo de oficina que conseguí después de la universidad. Mientras tanto, Kelly vivía en un bonito apartamento en el centro que nuestros padres pagaban mientras ella encontraba su pasión, saltando entre ideas de carrera. La vida se instaló en un patrón predecible. Visitaba a mis padres para cenas obligatorias una vez al mes, escuchándolos hablar maravillas de los últimos logros de Kelly mientras apenas preguntaban por mi vida. Asentía y sonreía, contaba los minutos hasta que podía irme, luego conducía de vuelta a mi apartamento e intentaba no sentirme amargada. Ese patrón continuó hasta el domingo pasado, cuando todo cambió. Llegué a casa de mis padres exactamente a las 6 de la tarde. Kelly ya estaba sentada a la mesa del comedor, mirando su teléfono. Levantó la vista brevemente. «Hola, hermana». Mamá se movía afanosamente, sirviendo el asado que había preparado, el favorito de Kelly, naturalmente. Papá sirvió vino para todos excepto para mí, se olvidó y tuve que pedir una copa. La conversación fluyó como de costumbre, Kelly hablando de la startup a la que estaba pensando unirse, mamá y papá pendientes de cada palabra. Nadie preguntó por mi reciente ascenso. Pero entonces, a mitad del postre, la cara de mamá se iluminó de emoción. «Chicas, tengo noticias maravillosas», anunció. «Vuestro padre y yo tenemos regalos para las dos hoy». Kelly se animó inmediatamente. Sentí el familiar vuelco en el estómago, el que venía cada vez que había regalos de por medio. Lo que fuera que Kelly fuera a recibir sería increíble, y lo mío sería, bueno, una ocurrencia tardía. Mamá desapareció en el estudio y regresó con 2 grandes sobres de Manila. Le entregó uno a Kelly con un gesto grandilocuente, luego me pasó el otro a mí, casi como una ocurrencia tardía. Kelly abrió el suyo con entusiasmo. Yo abrí el mío más lentamente, preparando ya mi cara de agradecida, para cualquier decepción que esperara dentro. Ambas sacamos documentos de aspecto oficial al mismo tiempo. «Estos son documentos de propiedad», explicó mamá, radiante. «La herencia de vuestro abuelo. Para ti, Kelly, es una propiedad preciosa, y como alguien con un futuro tan prometedor, sabemos que le darás un uso maravilloso». Todos se giraron entonces hacia mí, y mamá sonrió, solo un poco. «Y Tara, te damos la cabaña del abuelo. ¿No es bonito? Siempre has sido tan independiente». Miré fijamente los papeles en mi mano. La cabaña a la que se refería era apenas más que una chabola, una estructura destartalada sin electricidad, agua corriente o incluso un camino de acceso adecuado. El abuelo la había usado como cabaña de caza ocasionalmente, pero había estado abandonada durante años.
Ni siquiera era habitable. La sensación familiar me invadió, esa mezcla de dolor, ira y resignación que había sido mi compañera constante durante la infancia. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Algo dentro de mí se rompió. «¿Habláis en serio?», dije, con voz sorprendentemente firme. «Le dais a Kelly una casa de 3 dormitorios completamente renovada con jardín, y yo recibo una chabola podrida en medio de la nada». Los ojos de mamá se abrieron con sorpresa. Rara vez me resistía. «Vamos, Tara», dijo, usando su voz conciliadora, «estás siendo dramática. Es un lugar pequeño con encanto y potencial. 3 acres de terreno. Con algo de esfuerzo, podrías convertirla en un retiro encantador». Algo de esfuerzo, me reí, y sonó duro incluso para mis propios oídos. «Mamá, no hay electricidad, ni agua, ni internet. Probablemente el techo tenga agujeros. El lugar se está cayendo a pedazos y costaría una fortuna hacerlo habitable, lo cual sabéis que no tengo». «Deberías estar agradecida», intervino Kelly, ya hojeando listados de propiedades en su teléfono para ver cuánto valía su nueva casa. «La mayoría de la gente no recibe propiedades de regalo en absoluto». Esa fue la gota que colmó el vaso. Agradecida, me levanté tan rápido que mi silla se volcó hacia atrás. «Me he pasado toda mi vida estando agradecida por vuestras obras, Kelly. Por una vez, solo una vez, pensé que tal vez nos tratarían por igual, pero me equivoqué». Agarré los documentos de propiedad y los metí en mi bolso. «Esto no es un regalo», dije, con la voz temblorosa ahora, «es una carga. Me estáis endosando la propiedad inútil del abuelo para no tener que pagar impuestos por ella nunca más». Mamá jadeó, «eso no es cierto». Pero pude ver en sus ojos que era exactamente lo que habían hecho. «Ya terminé», dije simplemente. «He terminado de fingir que esto es normal». Salí, ignorando sus llamadas detrás de mí. Mientras conducía a casa, con lágrimas corriendo por mi cara, recordé cómo el abuelo solía decir que iba a esa cabaña cuando necesitaba escapar de todos. Por primera vez, entendí exactamente cómo se sentía. Pasé los días siguientes intentando olvidarme de la cabaña. Iba a trabajar, volvía a casa, veía Netflix y fingía que todo el desastre de la cena no había sucedido. Mamá llamó 2 veces, pero dejé que fuera al buzón de voz. Sus mensajes eran los habituales, pensaba que estaba exagerando, que debería ser más agradecida, que debería devolverle la llamada. En cambio, finalmente decidí mirar los documentos de propiedad. Fue entonces cuando vi la tasación del impuesto sobre la propiedad. «Esto tiene que ser una broma», murmuré, mirando fijamente el número. Para un terreno supuestamente inútil, los impuestos anuales eran escandalosamente altos, casi $3.000 al año. Eso era una parte importante de mi presupuesto cuidadosamente equilibrado. Llamé a la oficina del tasador del condado a la mañana siguiente. «Sí, es correcto», confirmó el empleado con voz aburrida. «Son 3 acres con frente de carretera. La ubicación potencial se está volviendo más deseable». Colgué, sintiéndome enferma. Este regalo iba a agotar mis ahorros a menos que hiciera algo rápido. La solución parecía obvia, necesitaba venderlo. Esa tarde, tomé algunas fotos antiguas de la cabaña de un álbum familiar, saqué fotos de los documentos de propiedad y creé un anuncio en línea. Lo describí honestamente como una cabaña para reformar en 3 acres, se vende tal cual, y le puse un precio de $15.000, esperando que alguien pudiera quererla solo por el terreno. Luego esperé. Durante 2 meses, no pasó nada. Ni una sola consulta. Estaba lo suficientemente desesperada como para considerar bajar el precio cuando, de repente, todo cambió. Un martes por la mañana, me desperté y encontré 3 mensajes de personas interesadas en la propiedad. Para la hora del almuerzo, había 5 más. Al final del día, alguien me había ofrecido $20.000 sin siquiera verla. Casi grité de emoción. Eran $5.000 más de lo que había pedido. Estaba a punto de devolver la llamada y aceptar cuando llegó otra oferta por $25.000. Algo extraño estaba sucediendo. Al día siguiente, las ofertas continuaron subiendo, $30.000, $35.000. La gente llamaba sin parar, cada uno superando la última oferta. Estaba completamente desconcertada. El viernes, recibí una llamada que me dejó sin palabras.
Señorita Wilson, soy Thomas Raymond de Evergreen Development Group. Nos gustaría ofrecerle $50.000 por su propiedad. Casi se me cae el teléfono. $50.000 por una cabaña en ruinas. Acepté una reunión la semana siguiente, pero mi mente estaba acelerada. Algo grande estaba sucediendo, y no tenía ni idea de qué era. Esa noche, pasé horas buscando en línea información sobre mi propiedad y los alrededores. La mayoría de las búsquedas no llevaban a ninguna parte, pero finalmente, encontré un pequeño aviso en el sitio web de la Comisión de Planificación del Condado sobre un proyecto de desarrollo residencial ecológico propuesto en las cercanías generales de mi terreno. Eso no era información suficiente. Necesitaba a alguien que conociera el mercado inmobiliario. Llamé a mi amiga Jessica a primera hora del sábado por la mañana. Somos amigas desde la universidad, y ella había estado trabajando como agente inmobiliaria durante años. Jess, necesito tu ayuda. ¿Sabes algo sobre planes de desarrollo cerca de la antigua cabaña de mi abuelo? Hubo una pausa en la línea. ¿Dónde está exactamente esta cabaña? Le di la dirección. Santo cielo, Tara, susurró, ¿estás sentada? Toda esa zona está a punto de explotar. Green Valley Development se está planeando una ecoaldea masiva para ejecutivos tecnológicos ricos y celebridades, energía solar, restaurantes de la granja a la mesa, casas de lujo con un impacto ambiental mínimo. Han estado comprando silenciosamente todo el terreno que pueden conseguir. ¿Pero por qué no me enteré de esto antes?, pregunté. Lo han mantenido súper en secreto para evitar la especulación de precios. Solo lo sé porque mi jefe está gestionando algunas de las transacciones. Bajó la voz. No vendas por $50.000. Eso seguro. Si Evergreen Development te está llamando, probablemente estén trabajando para Green Valley. Son solo intermediarios intentando conseguir tu terreno barato y revenderlo. ¿Cuánto debería pedir? Jessica se rió. ¿Honestamente? Al menos 20 veces lo que te ofrecieron. Tus 3 acres probablemente valgan cerca de $1 millón en esta situación. Casi me atraganté. ¿$1 millón por la cabaña de caza del abuelo? Después de colgar, me senté en mi sofá en estado de shock, intentando procesar lo que estaba sucediendo. La propiedad inútil que mis padres me habían endosado para evitar pagar impuestos podría valer una fortuna. La ironía no se me escapaba. Cuando llegó el lunes, llamé a Thomas Raymond. Señor Raymond, he estado considerando su oferta, dije, intentando mantener mi voz firme. Estoy dispuesta a vender, pero no por $50.000. ¿Qué precio tenía en mente?, preguntó suavemente. $1 millón. Hubo un largo silencio en la línea. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su suavidad. Señorita Wilson, eso es una cifra irrazonable. Tal vez haya entendido mal la naturaleza de la propiedad. Entiendo perfectamente. 3 acres en la ubicación exacta donde Green Valley Development está planeando su nueva ecoaldea. Otro silencio. Veo que ha hecho sus deberes. Los he hecho. Y sé que mi terreno es necesario para que el proyecto avance. $1 millón sigue estando fuera de cuestión, dijo con firmeza, pero puedo ver que necesitamos revisar nuestra oferta. ¿Estaría dispuesta a reunirse para hablar de esto más a fondo? Acepté una reunión al día siguiente en su oficina. La negociación fue intensa. Llevé a Jessica conmigo como asesora, y Thomas trajo a los compradores reales de Green Valley. Empezaron en $100.000, yo contraoferté con $950.000. Subieron a $300.000, yo bajé a $900.000. Al final de 3 horas, todos estábamos exhaustos. La oferta final sobre la mesa era de $800.000. Acéptala, me susurró Jessica. Es un trato fantástico. Miré al otro lado de la mesa al equipo de profesionales con sus trajes caros, todos esperando mi respuesta. Probablemente a estas personas nunca les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos, nunca habían tenido que conformarse con sobras o ropa usada. Acepto $800.000, dije finalmente, pero quiero que el trato se cierre en 2 semanas. Aceptaron, y todos nos dimos la mano. 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de la compañía de títulos, viendo cómo se firmaban los documentos finales. El representante me entregó un cheque, y así, de repente,
Era rica. El regalo no deseado se había convertido en mi billete a la libertad. Lo primero que hice después de depositar el cheque fue pagar mis préstamos estudiantiles, $97.000. Luego vino la búsqueda de apartamento. Encontré un bonito condominio de 2 dormitorios en una buena zona de la ciudad. El condominio costó $320.000, lo que todavía me dejaba con casi $380.000. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. Sabía que necesitaba ayuda para gestionarlo correctamente. Mi título universitario era en comunicación, no en finanzas. Después de investigar a varios asesores financieros, me reuní con una mujer llamada Michelle, que se especializaba en la gestión de riqueza repentina. Michelle me ayudó a establecer una cartera de inversiones diversificada, poniendo la mayor parte del dinero en una mezcla de fondos indexados, bonos y algunas acciones cuidadosamente seleccionadas. También reservamos algo para inversiones ángel en startups que ella pensaba que tenían potencial. A pesar de tener suficiente dinero para dejar mi trabajo, decidí seguir trabajando. Me gustaban mis compañeros y la rutina le daba estructura a mi día. Pero saber que tenía seguridad financiera cambió cómo me sentía sobre todo. La constante ansiedad de bajo grado con la que había vivido durante años, sobrepagar facturas, manejar emergencias, ahorrar lo suficiente, desapareció. Empecé poco a poco con mis cambios de estilo de vida. Compré muebles nuevos para mi condominio. Actualicé mi coche de 10 años a un sedán fiable de gama media. Empecé a comprar comestibles sin comprobar los precios de todo. Luego, reservé el viaje con el que había soñado desde que era adolescente, 3 semanas explorando Europa. Siempre había querido ver París, Roma y Barcelona, pero había parecido una fantasía imposible. Ahora, estaba seleccionando hoteles y planificando itinerarios. La noche antes de mi viaje, publiqué algunas fotos de mi maleta empacada y mi nuevo pasaporte en Instagram, con el pie de foto, sueño hecho realidad. Europa, allá voy. No pensé mucho en ello hasta que estuve sentada en un café cerca de la Torre Eiffel una semana después, hojeando me gustas y comentarios. La mayoría eran simples buenos deseos de amigos y compañeros de trabajo, pero un comentario de mi prima Amber me llamó la atención: me encanta tu nuevo lugar, también. ¿Cuándo te mudaste? Me quedé helada, dándome cuenta de que había publicado algunas fotos de mi nuevo condominio antes del viaje. No le había contado explícitamente a mi familia extensa sobre la mudanza. Amber y yo no éramos particularmente cercanas, pero ella y Kelly hablaban regularmente. Dejé de lado la preocupación y seguí disfrutando de mi viaje. Cuando regresé a casa, había 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de texto: por favor, llámanos cuando regreses. Nos encantaría que vinieras a cenar el domingo. No había hablado con mis padres desde que me marché hace 6 meses. Parte de mí quería ignorar el mensaje, pero la curiosidad ganó. ¿Qué querían ahora? Hola, mamá, dije cuando respondió a mi llamada. Tara. Su voz era demasiado alegre. ¿Estás de vuelta? Te hemos echado de menos. ¿Puedes venir a cenar este domingo? A tu padre y a mí nos encantaría verte, y Kelly también estará allí. Dudé, luego acepté. Llegó el domingo y conduje a casa de mis padres con una sensación de déjà vu. Mamá me saludó con un abrazo entusiasta, como si nuestra última interacción no hubiera terminado conmigo marchándome enfadada. La cena fue sorprendentemente agradable al principio. Mamá había preparado mi lasaña favorita en lugar de los platos preferidos de Kelly. Hicieron preguntas sobre Europa y parecieron genuinamente interesados en mis respuestas. No fue hasta el postre que el verdadero propósito de la invitación se hizo evidente. Vimos fotos de tu nuevo apartamento en el feed de Amber, dijo mamá casualmente. Se ve encantador. Muy espacioso. Gracias, respondí cautelosamente. Estoy contenta con él. Amber mencionó que está en Westbrook, dijo papá. Ese es un buen edificio. ¿Caro? Asentí, tomando un bocado de tarta de manzana. También dijo que lo tienes en propiedad, continuó mamá. Sin hipoteca. Y ahí estaba. Dejé mi tenedor. Le dije a Amber que tenía una hipoteca, dije con cuidado. Debe haber entendido mal. Kelly resopló. Vamos, Tara, sabemos que no podrías permitirte un lugar así con tu salario. No somos estúpidos.
Bebí un sorbo de agua, ganando tiempo para pensar. He estado haciendo buenas inversiones, dije finalmente. Y trabajo duro. Las cosas me van bien. ¿Qué tipo de inversiones?, insistió papá. Bolsa, bienes raíces, varias cosas, dije vagamente. Kelly puso los ojos en blanco. Deja de mentir. Sabemos que vendiste la cabaña del abuelo. El desarrollo de la ecoaldea está por todas partes en las noticias locales. Están haciendo un gran revuelo sobre cómo adquirieron todas las parcelas de terreno necesarias. Tu pequeña chabola fue mencionada específicamente porque fue una de las últimas en resistirse. Mamá se inclinó hacia adelante, toda pretensión de interés casual desapareció. Tara, ¿por cuánto la vendiste? Consideré mentir, pero ¿para qué? Lo descubrirían eventualmente. $800.000. La habitación quedó en silencio. La cara de mamá palideció. La mandíbula de papá literalmente se cayó. Los ojos de Kelly se abrieron de par en shock. Kelly se recuperó primero, su shock se convirtió rápidamente en ira. Así que, ¿has estado sentada sobre casi $1 millón y no nos has dicho nada a ninguno de nosotros? Mientras nosotros estamos luchando para pagar la boda de Kelly, mientras mamá y papá están preocupados por la jubilación, ¿tú estás luchando? Me reí sin humor. Mamá y papá pagaron toda tu educación. Te compraron un coche. Pagaron tu alquiler durante años. Tú recibiste la casa real del abuelo, que vale al menos $500.000 por sí sola. Eso es diferente, espetó Kelly. ¿En qué es diferente? Porque somos familia, gritó. La familia comparte cosas. La familia no esconde dinero y finge ser pobre mientras se va de vacaciones caras. Me levanté, de repente cansada de toda la conversación. Debería irme. Gracias por la cena. Mamá me agarró del brazo. Espera, Tara, no nos peleemos. Nosotros solo, pensamos que tal vez querrías compartir algo de tu buena fortuna con la familia. Después de todo, si no te hubiéramos dado la cabaña. Si no me hubierais dado la cabaña, interrumpí, la habríais vendido vosotros mismos y os habríais quedado con todo el dinero. Me la disteis porque pensasteis que no valía nada y queríais endosarme la carga de impuestos. Y no os voy a dar mi dinero. Salí por segunda vez en 6 meses, ignorando sus llamadas detrás de mí. Mientras conducía a casa a mi nuevo condominio, me preguntaba si alguna vez volvería a tener una relación normal con mi familia. 2 semanas después de la desastrosa cena, recibí una carta del abogado de mis padres. Llamé a mi asesora de inversiones, Michelle, que me recomendó un buen abogado. Al día siguiente, estaba sentada en la oficina de David Chen, mostrándole toda mi documentación. Esto es sencillo, dijo después de revisarlo todo. La propiedad fue legalmente transferida a usted. Tiene la escritura. La venta se ejecutó correctamente. Su reclamación no tiene fundamento. Realmente demandarán. David se reclinó en su silla. Podrían, pero perderían. Mi conjetura es que están fanfarroneando. Respondamos y veamos. Programamos una reunión en su oficina. Mis padres llegaron con su abogado, un hombre de aspecto elegante llamado Richard Daniels. Yo llevé a David y me senté en silencio mientras los abogados hablaban. Mis clientes están preparados para negociar de buena fe, comenzó Richard. Creen que una parte del 30% de las ganancias sería razonable, dadas las circunstancias. La respuesta de David fue educada pero firme. La señorita Wilson era legalmente propietaria de la propiedad. La escritura fue debidamente transferida a su nombre hace más de un año. Tenía plenos derechos para venderla en cualquier momento. La transferencia se hizo con falsos pretextos, replicó Richard. Mis clientes no tenían conocimiento de los planes de desarrollo. Tampoco la señorita Wilson cuando recibió la propiedad, señaló David. Descubrió la información por su propia diligencia después de heredar lo que todos, incluidos sus clientes, creían que era una cabaña esencialmente inútil. El tira y afloja continuó durante casi una hora. Finalmente, mi madre interrumpió. Esto es ridículo, dijo, con voz temblorosa. Kelly se casa en 3 meses. Estamos luchando con los gastos de la boda. ¿No puedes ayudarnos?
Incluso el 10% marcaría una gran diferencia. Casi sentí pena por ella. Casi. No, dije. No os voy a dar ningún porcentaje. Podéis demandarme si queréis, pero David ya ha explicado cómo va a ir eso. La cara de mi padre se enrojeció. Esto no se trata del dinero, se trata de respeto. Te criamos, pusimos un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. Y os asegurasteis de que supiera que era la segunda mejor cada día de mi vida, terminé por él. He estado sola desde que tenía 18 años. Me pagué la universidad. Construí mi carrera. Y ahora, estoy tomando mis propias decisiones sobre mi dinero. La reunión terminó poco después de eso. Mis padres y su abogado se fueron sin una resolución, pero David me aseguró que no tenían base legal para sostenerse. Si no habían presentado una demanda en unos meses, probablemente nunca lo harían. Tenía razón. No se materializó ninguna demanda. En cambio, sucedió algo peor, la máquina de chismes familiares se puso en marcha. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes de parientes que apenas conocía, primos segundos, tías abuelas, parientes lejanos que no había visto desde la infancia. De repente, todo el mundo quería reconectar. Tara, cariño, ha pasado demasiado tiempo. Hola, prima, ¿te acuerdas de mí? Tengo esta increíble oportunidad de negocio. Odio preguntar, pero mi hijo necesita cirugía, y nuestro seguro no la cubre. Las historias eran interminables, cada una más desesperada que la anterior. Algunas probablemente eran ciertas, pero la mayoría parecían intentos transparentes de sacar provecho de mi inesperada riqueza. Siguiendo el consejo de David, bloqueé a los más persistentes y dejé de contestar a los números desconocidos. Cambié mi dirección de correo electrónico y ajusté mi configuración de privacidad en redes sociales. Era extraño tener que protegerme de mi propia familia, pero era necesario. Solo unos pocos parientes permanecieron en mi vida, los que habían mantenido el contacto incluso cuando pensaban que no tenía nada, mi prima Emma, que siempre me había tratado como a una hermana, mi tío Joe, que me enviaba tarjetas de cumpleaños cada año sin falta, la gente que me valoraba antes de que tuviera dinero. 6 meses después de vender la cabaña, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Seguía trabajando en la misma empresa, aunque había aceptado proyectos que realmente disfrutaba en lugar de solo los que mejor pagaban. Viajaba cuando quería. Construí una vida cómoda que finalmente era mía. Una tarde, mientras clasificaba el correo, encontré un folleto de una organización benéfica de educación infantil. Lo aparté en lugar de tirarlo. Esa noche, busqué la organización en línea. Tenían una excelente calificación, con la mayoría de sus fondos destinados directamente a programas en lugar de gastos administrativos. Proporcionaban becas para niños desfavorecidos, especialmente aquellos que eran pasados por alto por los programas tradicionales basados en el mérito. Hice una donación al día siguiente, anónima, pero sustancial. Se sintió bien. También que investigué más organizaciones benéficas, organizaciones que apoyaban a estudiantes universitarios de primera generación, recursos de salud mental para jóvenes adultos, programas que ayudaban a las personas a escapar de situaciones familiares tóxicas. Durante el año siguiente, doné a docenas de causas, siempre de forma anónima. Michelle me ayudó a establecer un plan de donaciones benéficas adecuado que fuera sostenible y eficiente en cuanto a impuestos. Estas no eran solo donaciones, eran inversiones en personas que me recordaban a mí misma. Nunca me reconcilié con mis padres ni con Kelly. A veces, recibía noticias de ellos a través de la red familiar. Kelly tuvo su lujosa boda, mis padres seguían luchando económicamente pero se las arreglaron para darle un generoso regalo de todos modos. Algunas cosas nunca cambiaron. Y eso estaba bien. Yo había encontrado mi propio camino. En cierto modo extraño, tenía que darles las gracias. Si no me hubieran dado esa cabaña inútil, si me hubieran tratado por igual solo una vez en mi vida, nada de esto habría sucedido.